Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Congreso Internacional 18º Congreso de Educación e Innovación, un espacio de encuentro académico que pone en el centro el poder transformador de la educación inclusiva y la innovación artística. Nuestro simposium lleva por título Música e Inclusión, perspectivas académicas y prácticas para una educación transformadora. Y desde él queremos abordar cómo la música funciona como lenguaje universal y herramienta pedagógica, provocando un impacto significativo en el desarrollo de competencias socioemocionales, la promoción de la inclusión y la transformación social. Este simposio reúne investigaciones y experiencias innovadoras que exploran el diseño, la implementación y la evaluación de intervenciones educativas centradas en la música, para abordar desafíos contemporáneos en la enseñanza y el aprendizaje. La primera ponencia, a cargo de la profesora María Domínguez Pérez, en representación de la Universidad de Jaén, analizará las posibilidades de la inclusión social y cultural que ofrece la música contemporánea, tomando como eje central la obra y filosofía de John Cage. A través de un enfoque interdisciplinario, se proponen estrategias pedagógicas y prácticas artísticas inclusivas inspiradas en la obra de Cage, orientadas a fomentar la creatividad y la integración en contextos educativos y comunitarios. En la segunda ponencia, la profesora Elena Pardo Varela explorará la importancia del desarrollo de la competencia socioemocional para la convivencia con uno mismo y con las personas que nos rodean. Teniendo en cuenta estas premisas, resulta imprescindible trabajar este tipo de competencias desde los primeros años de vida del alumnado, ofreciendo recursos desde la escuela para poder desarrollarla. En nuestra tercera ponencia, la profesora María José Hernández Micó, en representación de la Universidad de Alicante, abordará cómo la educación musical sustenta un papel esencial en el desarrollo personal del alumnado, posibilitando la creación de entornos de enseñanza plenamente inclusivos y de transformación social. La conveniencia de la mentoría, en este caso en el acompañamiento y guía del profesorado de la especialidad musical, infiere en el fortalecimiento del colectivo profesional, favoreciendo el diseño de redes de colaboración docente, impulsando la generación de ambientes de aprendizaje con un enfoque clave en la inclusión educativa. En la última ponencia, yo misma, Sara Domínguez Lloria, en representación de la Universidad de Vigo, abordaré cómo a través de la educación musical se puede fomentar la creatividad y la inclusión, que funcionan como pilares esenciales en la construcción de entornos educativos, equitativos y significativos. Esta ponencia pretenderá explorar cómo el desarrollo de la creatividad en actividades musicales puede fomentar la inclusión de estudiantes con diversas capacidades, orígenes culturales y contextos sociales. Y sin más dilación, vamos a dar paso a la primera ponencia de la profesora María Domínguez Pérez, en representación de la Universidad de Jaén. Muchas gracias. Buenos días. Presentamos a continuación este trabajo que tiene como título Inclusión social a través de la música contemporánea, aproximaciones desde la figura de John Cage. Este trabajo explora cómo la música contemporánea puede convertirse en una herramienta fundamental para la inclusión social y cultural, y tomamos como eje la figura de John Cage, cuyas propuestas estéticas y filosóficas ofrecen una base para desarrollar prácticas pedagógicas abiertas y participativas. Iniciamos este trabajo desde una mirada teórica que permite marcar, ¿no?, la propuesta educativa. La música contemporánea ha transformado nuestras formas de escuchar. Ya no se trata solo de melodía y armonía, sino de una apertura hacia el timbre, el ruido, la experimentación sonora y la libertad estructural, ¿no? Esta ruptura con las normas tradicionales impulsa nuevas formas de percepción musical, como menciona Riascos 2015, ¿no?, y abre posibilidades antes impensadas. En este contexto, la figura de John Cage emerge como una de las más influyentes, no solo por su obra artística, sino por su pensamiento radical que desafía lo que entendemos por música. Cage propone una ampliación del concepto compositivo que incorpora el azar, la indeterminación y el silencio como materiales artísticos. Con ello se rompe con la noción del control absoluto del compositor y se otorga al intérprete un rol más activo e imprevisible en la creación musical. Estas ideas no solo redefinen la estética musical, sino que generan una base para pensar sobre la inclusión en el arte, ¿no? Al eliminar jerarquías tradicionales, se abre la puerta a una participación más diversa, donde cualquier persona puede formar parte del proceso musical. En el plano educativo, esto se traduce en una metodología que permite expresar, crear y comunicarse sin condiciones previas. Esto genera, pues, entornos más seguros y colaborativos.
El arte, en especial el contemporáneo, se expresa así como un espacio de relación, expresión y descubrimiento compartido, como comenta en Janssen 2014, y una vía para desarrollar competencias personales y sociales esenciales para la inclusión. Finalmente, autores como Urrutia Resines y Díaz Gómez, 2013, destacan que estas nuevas estéticas ofrecen grandes oportunidades didácticas, permiten pues, vivir experiencias más vivenciales que estimulen pues, el juicio crítico, la sensibilidad sonora y el respeto hacia la diversidad, ¿no? Es precisamente desde esta visión que se construye la propuesta de intervención que desarrollaremos en este trabajo. En cuanto a los objetivos, en primer lugar, se persigue fomentar la inclusión social y cultural a través del arte contemporáneo, entendiendo que el arte, y especialmente la música contemporánea, puede funcionar como un canal para la expresión personal, la participación activa y la superación de barreras sociales, físicas o cognitivas, ¿no? En segundo lugar, buscamos diseñar estrategias pedagógicas concretas que permitan trasladar esta visión a contextos educativos reales. Esto implica generar propuestas didácticas que, inspiradas en la figura de John Cage y sus conceptos, puedan implementarse en aulas, ¿no? Así, los objetivos no se limitan a una reflexión teórica, sino que se traducen en una acción educativa transformadora que conecta la experimentación sonora con valores fundamentales como la equidad, la participación y el respeto por las diferencias. El diseño del programa parte de una fase inicial de planificación pedagógica, donde se definen los objetivos, los contenidos y las actividades que articulan toda esta propuesta, ¿no? Desde el comienzo se toma como base el pensamiento de la figura de John Cage. Estos tres ejes, indeterminación, silencio y azar, no se abordan solo con conceptos estéticos, sino también como unas herramientas pedagógicas. Se incorporan en el aula a través de experiencias que permitan al alumnado salir de la estructura rígida y predecible de la enseñanza tradicional y entrar en un territorio pues, más experimental. La metodología adoptada en este programa es fundamentalmente activa, vivencial y participativa. Parte de la premisa de que el aprendizaje musical no debe limitarse pues, a una reproducción de obras ni a la adquisición de conocimientos solamente teóricos, sino que se debe permitir pues, explorar, experimentar y crear desde la propia experiencia del alumnado, ¿no? Por eso se proponen dinámicas de creación sonora que utilicen materiales no convencionales, como pues, objetos cotidianos, materiales reciclados o superficies texturizadas, ¿no? Y de esta manera pues, estimule la escucha, la sensibilidad y la imaginación. Esta aproximación multisensorial permite ampliar el concepto de instrumento, haciendo que cualquier objeto pueda convertirse en fuente sonora y, por tanto, en vehículo de expresión, ¿no? Se da especial relevancia, ¿no?, a las dinámicas grupales, que potencian pues, el trabajo colaborativo, la interacción social y la convivencia entre personas con diversas capacidades. El proceso se estructura en sesiones bien definidas que comienzan con una contextualización teórica, seguida de la audición y exploración práctica y finalizan con una reflexión crítica sobre la experiencia. En primer lugar, se comienza con una actividad de inicio centrada en el contexto teórico, donde se introduce el tema de la sesión y se abordan brevemente los fundamentos conceptuales que la sustentan. A continuación, se pasa a la fase de desarrollo, que representa el núcleo de la sesión. Aquí se proponen actividades prácticas como la exploración sonora con objetos no convencionales, la improvisación guiada o la composición colectiva. Esta parte tiene una duración mayor, permitiendo la experimentación activa y la integración grupal. Finalmente, la sesión concluye con una actividad de cierre orientada a la reflexión crítica. En este espacio, el alumnado analiza lo vivido, comenta sus decisiones creativas y evalúa tanto el proceso como el resultado de la experiencia. El programa se articula en torno a 8 unidades didácticas, cada una de ellas diseñada para explorar un concepto central derivado de las propuestas estéticas y filosóficas de John Cage. Estos conceptos, como son el silencio, el azar y la indeterminación, no se abordan únicamente como, desde la teoría, sino que se traducen en experiencias prácticas que permitan experimentar desde la forma y de forma significativa, ¿no? Las actividades propuestas tienen un enfoque multisensorial
que involucra no solo la audición, sino también el cuerpo, el movimiento, la vista, el tacto y la percepción del espacio. Esta aproximación sensorial amplía el acceso al aprendizaje y a la creación musical, permitiendo que cada estudiante encuentre su propia manera de relacionarse con el sonido, ¿no? El diseño es flexible e inclusivo, lo cual significa que las propuestas no siguen una estructura rígida ni exigen conocimientos musicales previos. Al contrario, lo que se fomenta es una exploración libre de los sonidos, los materiales y el propio entorno. Además, los contenidos se organizan en bloques temáticos que giran en torno a los 3 pilares del pensamiento de Gates, como comentamos, la indeterminación, el azar y el silencio. Estos bloques permiten que las sesiones integren elementos de historia de la música, análisis estético, creación sonora y desarrollo del juicio crítico para desarrollar una propuesta educativa inclusiva. El programa se organiza en torno a 8 unidades didácticas, cada una con un título temático que corresponde a un concepto clave del pensamiento de John Cage y de la música contemporánea. Estas unidades no son independientes, sino que conforman un recorrido progresivo de sensibilización, experimentación y creación. A continuación, comentaré brevemente el enfoque y las actividades principales de cada una de ellas. La unidad 1 del silencio, esta unidad parte del silencio como como materia musical, se propone la escucha activa de la obra de 433, seguida de actividades en las que el alumnado explore los sonidos del entorno, analice cómo estos pueden integrarse en una pieza y compongan obras que incluyan espacios vacíos, grafías libres y el propio silencio como tal, ¿no? De esta manera trabajaremos la percepción, el espacio y la conciencia sonora. Por otro lado, la unidad 2, mapa sonoro, aquí se propone la realización de un mapa sonoro por espacios interiores o exteriores con el objetivo, ¿no?, de identificar sonidos cotidianos y generar una representación gráfica y corporal de ellos. El alumnado interpretará físicamente, ¿no?, los sonidos, realizará dibujos sonoros y desarrollará un mapa multisensorial que combine tanto la intensidad, textura, ritmo y el propio silencio. La unidad 3, el azar. En esta unidad se introduce el concepto de azar como motor creativo, se escucha la obra Music of Change de John Cage y se trabaja con objetos cotidianos como fuentes sonoras. Se utiliza el I Ching para tomar decisiones sobre qué sonidos podemos utilizar y en qué orden. Y bueno, en esta unidad se promueve la desestructuración de la idea de composición fija y fortalece la toma de decisiones compartida y espontánea. La unidad 4, por otro lado, escultura sonora, se presenta el concepto de escultura sonora como cruce entre el arte visual y sonoro, ¿no? Los estudiantes aquí exploran materiales como puede ser el metal, la madera, el plástico y diseñan esculturas que produzcan sonido, integrando elementos del azar en su propia composición. Unidad 5 de música preparada, está basado en la técnica del piano preparado. Esta unidad invita al alumnado a conocer cómo se puede modificar instrumentos acústicos añadiendo objetos que alteren el sonido original, ¿no? Se analizan obras de Cage como sonatas e interludios y luego se realizan en una improvisación grupal basada en estos materiales. Unidad 6, Happening, está inspirada en los Happenings de Cage. Esta unidad plantea una acción más performativa en la que los sonidos, el cuerpo y el espacio se relacionan de forma libre. Se basa en las texturas, las vibraciones y cómo los movimientos pueden construir una escena sonora. Unidad 7, música y ruido. Se trabaja el concepto de ruido como elemento válido y expresivo. Se escuchan obras de Cage, Russolo y Barés y se propone la creación de piezas donde se combinen ruidos, silencios y sonidos musicales. A través de coreografías sonoras y movimientos físicos, los alumnos exploran cómo el ruido puede ser forma, ritmo y también comunicación. Por último, la unidad 8, improvisación, se concluye con la improvisación como espacio de libertad, se trabajan ejemplos de Cage, Oliveros y Bailey y se realiza una pieza colectiva guiada en la que cada sonido se relaciona al anterior. Se usan señales, tarjetas o instrucciones para dirigir la dinámica y se prioriza sobre la escucha mutua, la cooperación y la expresión libre.
Esta propuesta está diseñada para personas con diversas capacidades, incluyendo sordera, ceguera o discapacidades motrices, y también es apta para quienes no tienen formación musical previa. En cuanto a la evaluación, en primer lugar, se utiliza la observación directa por parte del docente con el fin de valorar aspectos como el nivel de implicación de las actividades, la cooperación con los compañeros y la capacidad para explorar materiales y sonidos de forma creativa. En segundo lugar, se elabora un portfolio de aprendizaje que recoge el recorrido del alumnado a lo largo del programa. Se incorpora además la autoevaluación, una herramienta clave para fomentar la autorreflexión, y finalmente se realiza una valoración de la composición final en cada unidad, teniendo en cuenta no solo el resultado sonoro, sino el nivel de innovación, el uso de los materiales, la coherencia del proceso y la intencionalidad expresiva. Se concluye, ¿no?, que la música contemporánea, gracias a su naturaleza experimental, permite crear espacios para que las personas con diversas capacidades puedan participar activamente. Las actividades diseñadas en este trabajo posibilitan la participación de personas con capacidades diversas, que los conceptos clave de la música contemporánea se convierten en una herramienta educativa fundamental para promover la inclusión. La música contemporánea se convierte en un medio transformador que promueve el aprendizaje musical y vivencial, y que la metodología propuesta fomenta no solo la exploración y la investigación sonora, sino que promueve la crítica y la reflexión. Bien, como principal limitación del presente trabajo, cabe señalar que el diseño propuesto aún no ha sido implementado en contextos educativos reales. Esta situación plantea la necesidad de avanzar hacia una fase de aplicación práctica del programa en distintos entornos educativos y sociales, ya sean centros escolares, talleres, etcétera, ¿no? Bien, agradecemos su atención, quedamos a su disposición para preguntas o cualquier tipo de intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Domínguez Pérez, muy interesante y esperemos que pueda llevarse a la práctica en un futuro próximo. Bueno, a continuación, la profesora Elena Pardo Varela, en representación de la Universidad de Vigo, nos expondrá la siguiente ponencia. Hola, muy buenas. Procedo a compartir mi presentación. Bueno, esta presentación es el canto coral en educación, una herramienta inclusiva, educativa y musical. En primer lugar, partimos de una convicción, y es que la música, y en concreto el canto coral, posee un enorme potencial como herramienta de inclusión y de desarrollo socioemocional. El canto coral permite generar vínculos, expresar emociones, fomentar la responsabilidad colectiva y contribuir al bienestar de quienes participan en él. En contextos educativos, esto también se traduce en una mejora en la convivencia, la autoestima y la expresión emocional del alumnado. En cuanto al marco conceptual, nos basamos en la educación inclusiva, pues, propuesta incluso con los principios internacionales de la Unión Europea y del resto de países que promueven la inclusión, además de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como son el ODS 3, Salud y Bienestar, el ODS 4, Educación de Calidad, el ODS 5, Igualdad de Género, y el ODS 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Además, se apoya en la literatura, que confirma la influencia positiva de la música en el desarrollo psicosocial del alumnado. El objetivo de esta intervención es desarrollar competencias musicales y socioemocionales a través del canto coral, a través de una metodología inclusiva, motivadora y adaptada al contexto educativo del segundo ciclo de educación primaria. Por tanto, se dará un enfoque de investigación-acción, lo que permite una revisión continua del proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. Se articulará todo en torno a un modelo de gamificación, utilizando un centro de interés como hilo conductor para garantizar la motivación, la participación activa y el compromiso del alumnado. Esta combinación metodológica, pues, busca equilibrar la experiencia musical de alguna forma en la que el aprendizaje competencial y la vivencia emocional sean el centro.
Por eso me pareció importante incluir los principios DUA, basar la intervención en los principios DUA, garantizando pues, el acceso, la participación, la implicación de todo el alumnado del que se disponga. Se concretan tres principios, múltiples formas de representación para poder desarrollar la técnica vocal, múltiples formas de acción y de expresión para poder demostrar el aprendizaje y, por último, múltiples formas de implicación para fomentar el compromiso con la diversidad. Además de estar basado en el DUA, por supuesto, hay una adecuación curricular de acuerdo con el currículo de Galicia, con el decreto 155 del 2022, que contempla en concreto pues, las competencias, se ha fijado en las competencias clave, los saberes básicos y los objetivos de etapa y de materia. Por supuesto, se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad y un aprendizaje competencial que está como base del propio currículo, sustenta el propio currículo. Así podemos ver cómo competencias, objetivos y saberes básicos se triangulan, se relacionan para dar lugar a situaciones de aprendizaje para tercero y cuarto de primaria, ese segundo ciclo de primaria en Galicia. La estructura de la intervención tendrá 4 partes, tendrá 4 fases. La primera fase es una fase de sensibilización en la que se introduce de forma lúdica el canto coral y se familiariza con la formación vocal. En la segunda parte de la intervención, en la segunda fase, es una fase de aprendizaje en la que hay un desarrollo de la técnica vocal, del repertorio coral y de las habilidades sociales que se van creando, de la cohesión del grupo que se va creando en este coro educativo y de educación primaria. En tercer lugar, es la fase de consolidación, donde a través de ensayos y prácticas colectivas se favorece esta cohesión de la que hablaba y estas relaciones significativas. Y por último, una evaluación, que es una presentación final, una autoevaluación del alumnado y una reflexión docente. ¿Cómo se hará esta evaluación? Esta evaluación se basará pues, en la observación docente, una observación sistemática por parte del profesorado en cuanto a la propia experiencia, tanto musical como emocional, esta evaluación. Además, se hará una evaluación formativa de la expresión musical, de la expresión vocal y también se tendrá en cuenta la autopercepción del alumnado y, por tanto, será una autoevaluación y autopercepción del alumnado. Como conclusiones, se espera que esta propuesta, que aún no ha sido puesta en práctica, pues ofrezca una vinculación del alumnado con la propia propuesta por su carácter emocional, por su carácter musical y por el numeroso potencial que tiene el canto coral para la educación musical. Las metodologías activas, además, actúan como motor de aprendizaje y, además, el canto coral pues, como esta herramienta de inclusión. Muchas gracias y quedo a disposición de cualquier pregunta y cualquier cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, profesora Pardo. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera ponencia que realizará la profesora María José Hernández Mico en representación de la Universidad de Alicante. Damos paso a su ponencia. Buenas tardes. Comienzo mi presentación sobre mentoría y educación musical inclusiva, perspectivas en la formación del profesorado de música. La educación musical posee un papel determinante en la formación integral del alumnado, permitiendo la creación de ambientes de instrucción inclusivos y plenamente transformadores.
La aportación significativa de la música al desarrollo de las habilidades blandas, junto a la necesidad de abordar su evolución en el contexto educativo, es señalada por investigadores como Diz Otero et al. En el 2023. También instituciones como la Comisión Europea en 2022 y también informes de UNESCO en 2022 apoyan la labor del profesorado como impulsor del cambio, así como la formación continua docente para abordar los desafíos actuales mediante las acciones de mejora de la eficacia y el fomento de la cultura colaborativa. La determinación de que los centros educativos deben ser plenamente inclusivos posee un carácter global generalizado, aunque tanto el profesorado novel como el experimentado localizan retos en torno a esta cuestión, según los investigadores Weidnes y Balbi en el 2024. Charalampous, en el 2023, destaca la conveniencia de la implantación de mecanismos de mentoría para garantizar la plena inclusión de estudiantado con necesidades educativas especiales en el ámbito escolar y en la sociedad en general. En referencia a la definición de mentoría, Velaz de Medrano Ureta, en 2009, presenta la relación que se establece entre un individuo con mayor experiencia, al que se le denomina mentor, y otro individuo con menor o sin experiencia, denominado mentorizado, con el propósito de desarrollar un conjunto de competencias y habilidades para progresar en el desempeño de una tarea. La necesidad de contar con programas específicos de mentoría para profesorado de música con una perspectiva inclusiva determina el presente estudio. Los principales objetivos que se establecen en este trabajo abarcan el diseño de un programa de mentoría para el profesorado de música con un enfoque en la inclusión educativa, el planteamiento de las perspectivas inclusivas de los programas de mentoría y la determinación de las acciones encaminadas a la guía del profesorado de música. En cuanto a los ámbitos de la mentoría, los programas de mentoría para profesorado de música abordan diferentes campos de actuación relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, la construcción de la identidad del profesorado, la cultura profesional y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. La mentoría tiene un impacto sobre el aprendizaje profesional mediante el progreso de las competencias y habilidades docentes, incidiendo en el bienestar del profesorado y la calidad en la enseñanza, según instituciones como CEDEFOP en 2013, pudiendo abarcar a la totalidad del colectivo docente de un centro educativo o simplemente guiando al profesorado novel, según la OECD del 2019. En cuanto a perspectivas inclusivas de los programas de mentoría, los investigadores Adi et al. En 2023 plantean unas estructuras de mentoría inclusiva donde se distinguen las díadas, las tríadas o grupos y las constelaciones. En cuanto a las díadas, las relaciones de mentoría establecidas entre las figuras de mentor y mentorizado, es decir, de uno a uno, en contextos formales o informales. La competencia cultural del mentor y su concepción del aprendizaje son relevantes para escuchar, comunicarse con efectividad y generar confianza. La segunda estructura planteada es una estructura de grupo o tríadas, donde las tríadas son las relaciones de mentoría establecidas entre una persona en el rol de mentor y dos personas en el rol de mentorizados. Los grupos engloban uno o varios mentores junto a varios mentorizados. La interacción entre los individuos mentorizados permite acometer retos en común, también ayudarse mutuamente, compartir identidades, afianzando un entorno colaborativo. Y la tercera estructura que plantean los autores es la estructura de constelaciones. En una aproximación de constelación, los individuos en el rol de mentorizados cuentan con numerosos mentores en distintos ámbitos. Este enfoque establece una inclusión efectiva, ya que se muestra un aprendizaje de los mentorizados de manera amplia de una diversidad de personas. Dentro de las perspectivas inclusivas, tenemos, según el investigador Eble, en el 2020, las características de las redes de mentoría productiva, donde se plantea como puntos principales el énfasis en la inclusión, el establecimiento de oportunidades de aprendizaje significativas de forma recíproca, la promoción de la generación de conocimiento de forma colaborativa, el reconocimiento de los intereses de los individuos dentro de la organización, la visibilidad de las voces marginadas y el impulso a las relaciones de mentoría de forma recíproca.
En cuanto a los retos en la inclusión en el profesorado novel como mentorizado y el profesorado experimentado en el papel de mentor, se focaliza en los siguientes puntos: la educación inclusiva adaptada y la conducta del alumnado, la gestión inclusiva del aula y la generación de vínculos, la colaboración inclusiva entre familias y profesorado y, por último, el entrenamiento del profesorado mentor para guiar al profesorado novel sobre conocimientos de desempeño profesional y retos de la escuela inclusiva. Beines y Balbi en 2024 destacan la conveniencia de que la mentoría en el contexto de la educación inclusiva debe ser particular para la profesión, apuntando las competencias necesarias del mentor en torno a la mentoría, conocimientos determinados sobre la instrucción en el aula inclusiva, además de la cultura de la colaboración en las comunidades profesionales. El diseño del programa de mentoría para docentes abarca diferentes fases, entre las que se encuentran la preparación, la implementación y la evaluación del diseño, además de la selección de profesorado participante, como los roles de mentor y mentorizado, según CEDEFOP en 2013. Durante la etapa de preparación del programa de mentoría se llevan a cabo diferentes acciones, como la detección de recursos de tipo económico u organizativo, la franja temporal para llevar a cabo la mentoría, además de la intervención del profesorado. En cuanto a la fase de implementación, se acentúan las actividades de coordinación del programa, siendo esencial el entrenamiento del profesorado mentor y la asignación de docentes en los papeles de mentor y mentorizado en base a valoraciones competenciales, sociales y personales. Por último, la fase evaluativa, que repercute en la calidad y mejora del programa de mentoría, aportando los resultados del alumno, del profesorado y del centro educativo, según CEDEFOP en su informe del 2013. El papel decisivo de las instituciones educativas y gubernamentales en el fortalecimiento del colectivo docente y apoyo del desarrollo profesional continuo de los docentes especialistas exige un compromiso firme por parte de estas organizaciones, según Ashton y Cloper en 2018. Además, las recomendaciones sobre la necesidad de un marco de actuación en los programas de mentoría son múltiples, conteniendo asuntos como la calidad de las actuaciones, desarrollo y evaluación, así como sistemas de control y acreditación, según Abramo y Campbell, 2016, desarrollo de prácticas e inclusión social, según Palki 2020, Parker et al. 2018, redes de trabajo profesional, Weimer y Albert 2022, así como la reducción de la deserción docente, según Robinson y Russell en 2022. La figura del profesorado mentor es esencial en la educación musical, impulsando el desarrollo profesional y las habilidades socioemocionales, según Berg y Rickels 2018 o NAFME en 2023, ayudando a estructurar la práctica del futuro profesorado, Abramo y Campbell 2019, Baumann 2020, en un ambiente inclusivo, según Martín et al. 2019 y Joey Rowley en 2020. Como conclusiones, destacamos el apoyo al diseño e implementación de programas de mentoría dirigidos al profesorado de música, que es defendido en las investigaciones a lo largo del tiempo, según Abramo y Campbell, 2016 y 2019, Barrett et al. 2019, NAFME 2023, hallándose el desarrollo extenso de los programas de mentoría en educación musical en el continente americano, concretamente en países como Estados Unidos, por lo que sería conveniente la implementación en diferentes zonas geográficas para valorar su efectividad, según Hernández Micó y Domínguez Lloria en 2024. Los programas de mentoría en el contexto musical favorecen el acceso a la enseñanza y la eliminación de barreras para asegurar una educación en un entorno inclusivo, según Groth y Lines 2018, siendo de vital importancia los programas de preparación del profesorado para establecer una comunicación y colaboración efectiva entre profesorado en formación, profesorado mentor y administraciones y administradores, según D'Agostino y Douglas en el 2021. Y hasta aquí mi presentación. Quedo a su disposición para cualquier consulta y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Hernández Micó. Bueno, pues vamos a pasar finalmente a la última presentación, que va a ser expuesta por mí misma, que soy Sara Domínguez Lloria y que les voy a exponer pues una presentación que lleva por título Estrategias inclusivas en la enseñanza musical en educación primaria.
La educación musical es un derecho fundamental de todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, contexto socioeconómico o diversidad cultural. La música es una herramienta poderosa que contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y jóvenes. Y en este sentido es esencial garantizar una educación musical accesible y equitativa para todos, a través de estrategias pedagógicas inclusivas que permitan a los docentes abordar toda la diversidad que nos estamos encontrando últimamente en las aulas. Las prácticas inclusivas en la educación musical han demostrado ser una estrategia efectiva para fomentar la equidad y la participación de estudiantes de diferentes orígenes culturales y con diversas capacidades. Estudios recientes destacan que el uso de la música en entornos educativos diversos puede mejorar el bienestar personal y fomentar la inclusión social, especialmente entre estudiantes con antecedentes de refugiados, como dice Crawford en el 2020. Además, se ha identificado que la educación musical es una herramienta clave para la inclusión de estudiantes con discapacidades, ya que promueve la interacción y resalta similitudes entre alumnos con y sin discapacidad, facilitando así una integración más efectiva en el aula, en palabras de Pan en el pasado año 2024. La formación de los futuros docentes en estrategias inclusivas dentro de la educación musical resulta imprescindible. Investigaciones han demostrado que los programas de formación docente que incluyen estrategias para atender a estudiantes diversos preparan mejor a los docentes para ofrecer experiencias musicales accesibles y enriquecedoras. Asimismo, la implementación de prácticas de diversidad, equidad e inclusión en la educación musical ha sido reconocida como una estrategia clave para adaptar la pedagogía musical a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Con respecto a la metodología, en la fase de contextualización, este programa está diseñado para ser implementado con estudiantes del grado en educación primaria con mención en música, quienes se están formando como futuros docentes. Se desarrolla en un contexto de enseñanza universitaria, con una ratio aproximada de 25-30 estudiantes por grupo, permitiendo un enfoque participativo y dinámico en las sesiones. El alumnado de este programa se encuentra en una fase avanzada de su formación pedagógica, preparándose para intervenir en el aula de educación primaria, entre los 6 y los 12 años. Desde la perspectiva del desarrollo del aprendizaje musical, los estudiantes del grado se encuentran en un momento clave para consolidar su identidad docente, integrar estrategias innovadoras y reflexionar sobre su papel en la construcción de una educación musical inclusiva y equitativa. El objetivo general de este programa es desarrollar competencias pedagógicas y didácticas que permitan a los estudiantes del grado en educación primaria aplicar enfoques inclusivos en la enseñanza de la música. Posteriormente, se han establecido una serie de objetivos didácticos que nos narran un poco más pormenorizadamente aquellos objetivos más ceñidos al contenido teórico musical y a las diferentes estrategias pedagógicas inclusivas que el alumnado debe adquirir en esta fase de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las técnicas metodológicas propuestas para este programa son activas, participativas y, como no, inclusivas, fomentando un aprendizaje significativo. Se busca además establecer un proceso comunicativo fluido donde el intercambio de ideas y experiencias en torno a la educación musical inclusiva sea el eje central del aprendizaje. La información se presentará de forma dinámica y variada, combinando exposición teórica, aprendizaje basado en la práctica y análisis de caso real. Además, se incluyen diversas actividades diseñadas para que los futuros docentes desarrollen habilidades de razonamiento pedagógico y pensamiento divergente, promoviendo la reflexión crítica y la creatividad en la enseñanza de la música. Vemos aquí una estructura tipo de una organización de sesión donde tendremos una introducción, contextualización de unos 15-20 minutos donde se presentarán los objetivos y los contenidos de la sesión, así como la conexión con experiencias e ideas previas que el alumnado pueda tener. El desarrollo teórico-práctico, que oscilará entre unos 40 y 50 minutos, donde se expondrán los conceptos clave mediante metodologías activas, trabajo en equipo y análisis de casos. Luego vendrá la fase de práctica aplicada, entre 30 y 40 minutos, donde se implementarán estrategias didácticas inclusivas en el aula de música a través de dinámicas participativas. Y por último, una reflexión y puesta en común, entre 20 y 30 minutos, donde se realizará una discusión colectiva sobre los aprendizajes adquiridos, su aplicación en la futura práctica docente y la resolución, en este caso, de cualquier duda que hubiera podido surgir. Se han establecido 6 módulos de contenido fundamental que describiremos a continuación con sus correspondientes subtemas, que no viene al caso desarrollar ahora mismo, pero bueno, para que la audiencia se haga una idea de esta primera parte, el primer módulo consistiría en los fundamentos de la educación musical inclusiva, el segundo en las metodologías inclusivas en el aula de música,
el tercero en las adaptaciones para alumnos con necesidades educativas especiales, el tercero en tecnología y recursos digitales para una educación musical inclusiva, el quinto para la diversidad cultural y el género en la educación musical y, por último, el diseño de proyectos y evaluación en educación musical inclusiva. Con respecto a la evaluación, se establecen una serie de criterios que están triangulados con los diferentes contenidos y subtemas de los contenidos referidos anteriormente y que se pueden ver en la tabla expuesta en el capítulo derivado de esta comunicación. Además, se han desarrollado diferentes instrumentos de evaluación para valorar el nivel de competencias adquiridas por parte del alumnado. Para la evaluación se lleva a cabo, en primer lugar, una evaluación diagnóstica donde se va a observar cuál es el nivel previo del alumnado antes de comenzar la formación en estrategias inclusivas, que en este caso tendrá una ponderación del 0%. Luego realizaremos una evaluación formativa a través del portafolio docente, la evaluación de la implicación en dinámicas y actividades prácticas y la reflexión sobre la adquisición de competencias inclusivas, que tendrá una ponderación del 60%. Teniendo una evaluación sumativa formada por el diseño e implementación de una actividad musical inclusiva con una ponderación del 40% hasta alcanzar el total del 100%. Como discusión, podemos comentar que la educación musical es un tema de creciente relevancia en el ámbito académico y pedagógico. La literatura señala que la música tiene un impacto significativo en el desarrollo socioemocional y cognitivo de los estudiantes, promoviendo la equidad y la diversidad en el aula, en palabras de Jellison y Draper en el 2015. Sin embargo, la implementación de estrategias inclusivas en la enseñanza de la música presenta múltiples desafíos, que van desde la falta de formación docente, fundamental, y de ahí la razón de existir de esta comunicación, que es trabajar en estas prácticas desde la formación inicial docente, hasta la escasez de recursos para adaptar el currículum a la necesidad de todos los estudiantes, en palabras de Wong y Chick en el 2016. Uno de los principales retos que enfrenta la enseñanza musical inclusiva es la preparación de los docentes para abordar la diversidad. Estudios han demostrado que la falta de formación en educación inclusiva es una barrera significativa para la implementación de estrategias efectivas, en palabras de Garrett Hispano. Los docentes de música en educación primaria frecuentemente carecen de herramientas metodológicas para adaptar la enseñanza a estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que puede generar exclusión dentro del aula en lugar de fomentar la integración, que es lo que vendríamos pretendiendo con una educación inclusiva. Otro aspecto central en la discusión sobre la educación musical inclusiva es la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la participación activa de los estudiantes. Diferentes investigaciones han mostrado que la música es un medio poderoso para fomentar la interacción social, especialmente en entornos donde hay estudiantes con discapacidad intelectual o del espectro autista. Sin embargo, las estrategias inclusivas en la educación musical aún se implementan de manera desigual. Mientras que en algunos países se han desarrollado programas específicos para integrar a los estudiantes con diversidad funcional en el aula de música, en otros contextos esta inclusión sigue siendo limitada debido a la falta de políticas educativas adecuadas. El análisis realizado tanto a nivel teórico como de diseño confirma la importancia de la música como herramienta para la inclusión en el contexto educativo. La literatura revisada sugiere que la enseñanza musical inclusiva contribuye significativamente al desarrollo emocional y social de los estudiantes, favoreciendo su participación activa en el aula y fortaleciendo la cohesión grupal. No obstante, para que estas estrategias sean efectivas, es imprescindible contar con docentes capacitados y con recursos adecuados para su implementación. La falta de formación específica en educación inclusiva sigue siendo una de las principales barreras para la aplicación de estrategias pedagógicas inclusivas en la enseñanza de la música. Es necesaria la implementación de programas de formación docente que incorporen el diseño universal para el aprendizaje y enfoques metodológicos adaptativos que permitirían a los docentes desarrollar mejores prácticas inclusivas en sus clases. Asimismo, destacamos la necesidad de ampliar la investigación en este campo para evaluar de manera más precisa la efectividad de diferentes estrategias en distintos contextos educativos, aunque algunos estudios han documentado avances en la inclusión a través de la música. Sigue existiendo una carencia importante de las investigaciones longitudinales que permitan analizar el impacto de estas estrategias a largo plazo. Finalmente, la diversidad cultural debe ser considerada como un componente clave en la enseñanza musical inclusiva. La integración de repertorios diversos no solo fomenta la inclusión de estudiantes de distintos orígenes, sino que también enriquece la experiencia educativa y promueve una mayor apreciación de la multiculturalidad en la sociedad.
Con respecto a las limitaciones del estudio, una de las principales, aunque se han analizado diversas estrategias inclusivas en la enseñanza musical, no se ha implementado la propuesta en un entorno real de aula y esta falta de aplicación empírica impide evaluar la efectividad real de los enfoques propuestos y limita, por tanto, la posibilidad de obtener datos concretos sobre su impacto en los estudiantes. Además, la mayoría de los estudios revisados han sido desarrollados en contextos educativos específicos, lo que limita la generalización de los hallazgos a otros entornos. Futuros estudios deberían enfocarse en evaluar la implementación de estrategias inclusivas de la educación musical a través de estudio de caso y de metodologías experimentales que permitan obtener datos precisos sobre su impacto en los estudiantes y en el desarrollo de las competencias docentes. Como propuestas de actuación, es fundamental que futuras investigaciones incluyan una mayor diversidad de enfoques metodológicos, combinando estudios cualitativos y cuantitativos que permitan analizar de manera más integral los desafíos y oportunidades que representa la educación musical inclusiva en diferentes contextos. Y con esta propuesta de actuación doy por finalizada mi presentación, quedando a disposición de la audiencia pues, para que pueda realizar cualquier consulta específicamente sobre esta ponencia. Aprovecho para dar las gracias a todas mis compañeras. Ha sido un honor y un placer compartir este rato con ellas y esperamos que esto pues, ayude a todo el profesorado, a todos los investigadores que estén en este congreso, pues, a tener una idea y un enfoque diferente sobre la inclusión y la educación musical. Muchas gracias.